Bueno, continuando con nuestra unidad, ahora veamos el tema de los derivados. Dentro de esto, vamos a ver el manejo de la cobertura de los riesgos del mercado, cómo se organizan los mercados de derivados, ¿no? Cómo están, cuáles existen y cuál es su operatividad y cómo también, ¿no?, se evalúan estas operaciones. Los riesgos del mercado, ¿no? Los riesgos del mercado están asociados esencialmente a cómo van a variar los precios de las mercancías, también muchas veces conocidas como commodities, ¿correcto? Si estamos hablando de valores, por ejemplo acciones, también nosotros conocemos que las acciones pueden tener un determinado nivel de variación en el tiempo, ¿no?, como consecuencia de algo que los origina. Entonces, por ahí hay una incorporación también del elemento de riesgo, ¿no? Precio de las acciones, ¿no?, sus cotizaciones. Luego también encontramos el riesgo asociado con la base y la correlación de las posiciones de mercado, ¿no? ¿A qué se referirá? Vamos a revisar también este ítem dentro de la revisión de nuestra temática de los derivados. Los movimientos en los tipos de interés, ¿no? Estos van variando en el tiempo, no necesariamente son lineales, pueden variar sujeto a determinadas condiciones de mercado macroeconómicas. Y los movimientos del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio también varía en función de unas variables que los afectan. En el caso del precio de las mercancías, lo primero en lo que tenemos que tener cuidado es que estas pueden tener variaciones en el tiempo. ¿Cómo afecta esto a las decisiones empresariales? Por ejemplo, si una empresa industrial utiliza un determinado insumo para su proceso de fabricación y este insumo suele tener una cierta volatilidad en el tiempo, entonces estará preocupada por tratar de eliminar o, en todo caso, reducir lo más posible ese riesgo de volatilidad. ¿Por qué? Porque ese insumo, ¿no?, hace que luego tenga un impacto directo sobre sus costos de producción y finalmente sobre los márgenes de rentabilidad que va a tener la misma compañía. ¿Ok? En el caso de que la empresa sea la poseedora del producto, ¿no?, cuando la empresa es la poseedora del producto, vamos para acá, lo que le convendrá a quien posee el producto es que el precio aumente porque le va a ser beneficioso. O sea, yo poseo algo que en un futuro puede valer un poco más, me va a beneficiar. Pero en el caso en el que yo sea el comprador del futuro, ¿no?, el comprador del producto, no tengo algo hoy día, pero lo voy a requerir el día de mañana, ¿qué me convendrá? Que el precio o se mantenga o disminuye, ¿verdad? Entonces, ya desde este punto de partida vamos viendo dos ópticas distintas de quienes negocian en los mercados, precisamente con instrumentos asociados a las mercancías o los derivados. En el caso de las acciones, ¿no?, las variaciones de los precios en el tiempo nos pueden llevar a tener, por ejemplo, resultados no deseados, resultados negativos sobre la cartera de acciones que nosotros podemos tener, ¿correcto? Las acciones van variando según determinadas condiciones de mercado, condiciones empresariales, ¿no? Y dentro de ese contexto nosotros identificamos dos tipos de riesgo. Uno, el denominado riesgo específico, ¿no?, o diversificable, y otro, el denominado riesgo sistemático o no diversificable. ¿Ok? El riesgo específico o diversificable, mucho más directamente asociado con la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, una compañía que decide un determinado monto de apalancamiento financiero, ¿no?, está en la práctica incorporando un cierto nivel de riesgo a su ejecución operacional, ¿correcto? Pero eso es una decisión de la compañía.
Quien se apalanca más o se apalanca menos, cada compañía toma la decisión que crea conveniente en función de sus propios análisis. Y el riesgo sistemático más asociado a aquellos efectos externos que influyen sobre la compañía, por ejemplo, movimientos de tipo de cambio, movimientos macroeconómicos, riesgos políticos, ¿correcto?, que afectan al desempeño de la compañía. Luego viene el riesgo del tipo de interés, ¿no? Y toda variación en los tipos de interés suelen afectar a las decisiones empresariales, ¿no? O sea, el costo financiero viene a ser el primer afectado cuando existen movimientos en los tipos de interés, ya sea hacia arriba o hacia abajo, suponiendo que los tipos de interés suben, ¿no? Las empresas que tengan endeudamiento seguramente estarán observando cuál es la variación de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces los préstamos no se otorgan solamente a una tasa fija, ¿no? ¿Sí? Usualmente los préstamos, sobre todo los de mediano y de largo plazo, se suelen referir a una tasa fija más una tasa variable, ¿no? Por ejemplo, nos dicen tasa LIBOR más 3%, tasa LIMABOR más 2%, ¿no? ¿Y qué cosa pasa con las tasas LIBOR, con las tasas LIMABOR? Se mueven en el mercado, según las condiciones del mercado, ¿ok? Entonces, por ahí, las empresas también están asumiendo un determinado riesgo que seguramente algo tendrán que hacer para tratar de reducirlo, ¿no? En el riesgo de tipo de cambio, típicamente asociado a cómo las cotizaciones de las divisas respecto, por ejemplo, de nuestro sol peruano, se van a mover, ¿ok? Y bajo esa figura, las empresas estarán muy alertas también, por ejemplo, fabricantes nacionales, que utilizan, ¿qué cosa? Insumos importados, ¿no? Oye, si yo soy un fabricante nacional, ¿no?, utilizo para mi proceso de fabricación de jabones, vamos a ponerle, un insumo importado que compro en moneda extranjera, en dólares, ¿no? Estaré atento a cómo varía el dólar, porque los movimientos, por ejemplo, de la subida de los tipos de cambio, me afectarán, ¿no? Elevarán mis costos de producción, ¿no? Y nosotros eso podemos verlo expresado ya sea a través del registro contable, donde hay partidas específicas que exponen la exposición a los movimientos, ¿no?, de los tipos de cambio en las cuentas que están afectadas por ello. En el lado económico, ¿no?, en el lado económico, la exposición económica, claro, si la estructura de mis costos está compuesta por insumos o materias primas que yo importo, me va a llevar a revisar, ¿no?, ciertas condiciones que yo había presupuestado dentro de mi ejecución empresarial. Y el riesgo transaccional, ¿no?, dentro del mismo contexto. ¿Qué pasa si yo soy el importador y me he endeudado en moneda extranjera con una entidad financiera para adquirir esas mercaderías? ¿Ok? Y tengo unas obligaciones que van a variar. Entonces, como empresa debemos estar atentos a cómo varía el riesgo de tipo de cambio y qué cosa podemos hacer para paliar ese riesgo, ¿no? De eso se trata la unidad. Hay herramientas, ¿no?, vinculadas a poder impactar lo menor posible estas variaciones de estos riesgos. Tenemos también el riesgo de base y correlación entre las diversas posiciones y mercados, ¿no? Esto es, ¿cómo se diferencian las operaciones de contado con las operaciones de futuro de un mismo activo? ¿Ok? O sea, hay, como vamos a ver en el desarrollo de nuestra unidad, precios teóricos, pero no necesariamente los precios teóricos futuros son los que en el futuro se van a presentar. Pueden estar más arriba, pueden estar más abajo, ¿no? La idea es que cuanto más nos acerquemos en el tiempo, ¿no?, el precio teórico del futuro y el precio del contado tengan el mismo valor. Pero no siempre eso sucede, ¿correcto? Siempre se pueden presentar circunstancias en los mercados que hacen que esa convergencia no sea lineal, ¿no? Y por lo tanto, lo que inicialmente se había expectado, presupuestado, adelantado como una proyección de cotización en el futuro, puede ser distinta. Y por lo tanto, ¿eso qué nos puede llevar?
a pérdidas, ¿verdad?